Es un gusto para mí saludar en primer lugar a los organizadores de este importante congreso, 13º Congreso Internacional de las Artes, Guanajuato 2022. A mis amigos organizadores, a los conferencistas, a los participantes. Una de las propuestas que les traigo es la necesidad de organizar lo que llamo salas de interpretación, que con el tiempo suficiente le dé cabida al libre flujo de la interpretación frente al libre flujo de la información que pretende colmar el planeta con noticias, eventos noticiosos, textos vertiginosos, rápidos, en el campo de lo que llamo la semiótica satelital. Necesitamos organizar muchas salas de interpretación. Creo que este es el papel inmediato, fundamental, principalísimo de la Universidad Latinoamericana para rediscutir nuestros problemas culturales fuera de los discursos globalizadores. Particularmente no creo en la globalización, creo que la globalización es un mito que nos han ofertado para abandonar nuestras localidades. Entre las propuestas que le traigo es la conversión de la casa en un lugar de reflexión. Llevarnos la universidad a la casa, llevar la casa, llevar nuestra biblioteca, llevar nuestra etnia a la universidad, y en este intercambio, con el tiempo necesario para la interpretación, reactivar teorías que permitan el resurgimiento, que es el resurgimiento humano en la cultura humana, que es una de las propuestas de este Congreso Internacional. Revoluciones, resurgimientos y rescates. Rescatar nuestro umbral étnico, nuestro sitio de habitación, nuestro ecosistema humano inmediato, que nos permita desde esta relación extremadamente necesaria la combinación de los lenguajes académicos con los lenguajes populares. Entonces, esta sala de interpretación nos invita, nos congrega, nos reúne. Este congreso es una gran sala de interpretación. Interpretar con el tiempo necesario para evitar la propuesta positivista que nos exige respuestas inmediatas. La interpretación media con un sistema de relaciones vertiginoso que debe ser digerido. Desde 1900, a finales de los años 60, cuando el hombre pisa por primera vez, ese pisar la luna implica al mismo tiempo el desarrollo vertiginoso de lo que llamo la cultura satelital, la capacidad que tiene ciertos poderes empresariales de la comunicación. Envidiamos esta capacidad que no tienen nuestras universidades, la capacidad que tienen estos poderes de comunicación de poner un mensaje en tiempo real, en la cabeza, en el sentimiento, en la lengua, en el lenguaje de millones de personas. Hay que tener cuidado, porque la reflexión no puede andar
al lado del tiempo vertiginoso. Irnos a lo local es importante para recuperar una relación directa de nuestros lenguajes académicos en combinación con los lenguajes populares, como ya dije. Esto implica convertir o descubrir en nuestra casa pensante, en nuestra casa reflexiva, el umbral étnico. Entramos y salimos de este umbral étnico que nos permita reconocer nuestro lenguaje, nuestra lengua materna, nuestra memoria, proponer el carácter anamnésico de esta relación, recuperador de la memoria, para superar el lenguaje amnésico que pretende globalizar la imagen, la sensación, el pensamiento, entre comillas, de la cultura humana. Entonces, al lado de la sala de interpretación coloco el umbral étnico, la casa del lenguaje, que implica memoria y que implica un sistema de relaciones recuperador de la cotidianidad, donde podamos combinar lenguajes académicos y lenguajes populares. Un tercer elemento para este trato de la cultura en la era satelital, este trato de lectura, Judith Lockman nos habla de el trato entre el lector y el texto, el trato entre el lector y el auditorio, el trato entre el lector y la cultura. Un contrato de reflexión para la consolidación de un pensamiento que nos permita leernos desde nosotros mismos. Esta condición de pensar desde un lugar, localizarnos en un lugar frente a la globalización, sin negar la translocalización. Por ejemplo, nosotros podemos de nuestras casas, uno detrás de otro, ver canales de televisión, 100, 120 canales de televisión. Le propongo a mis estudiantes, si alguno de ellos desea hacer una tesis doctoral o de maestría sobre este sistema de comunicación translocalizado, uno detrás de otro. Imagínense ustedes que podamos, con el control en la mano, ver durante 2 minutos un canal de televisión y enseguida pasamos a otro canal y así sucesivamente. Formas de representación translocalizadas. La forma de representación, como ustedes saben, son aquellas formas que usamos para decir quiénes somos. Y estas formas, asociadas con el lugar de la sala de interpretación y el umbral étnico, implica una recuperación de la personalidad, de la yoidad y de la colectividad que se materializa en nuestros discursos, que se materializa en nuestros textos. Recuerden ustedes que no hay cultura sin textos. El texto no necesariamente, y ahora menos que nunca, no necesariamente es un texto escrito. Los distintos tipos de signos y de lenguajes que el ser humano usa, el ser humano tiene un lenguaje porque el ser humano tiene algo que decir, nosotros tenemos algo que decir, por eso hablamos, y esa es la diferencia fundamental con el resto de los animales. Nosotros podemos construir símbolos. Entonces, esa relación de signos, símbolos y sentimientos nos permite la configuración y la construcción de nuestros lugares de habitación. No existe en este aspecto el libro total, el libro globalizado, el discurso globalizado.
Eso es imposible. Cada discurso, cada texto es particular y debe ser digerido, debe ser leído. También hablo de la semiótica terapéutica, la lectura como semiótica, como terapia, donde el ser humano tiene sentido, donde la preocupación por la existencia tiene sentido. La ética, preocupación por la existencia, y la estética, cómo está representada esa existencia en los distintos signos que el ser humano construye, y es lo que llamamos cultura humana. Pero cómo esa cultura se manifiesta en los discursos particulares, en los discursos locales, desde donde tenemos que hablar, porque es imposible, para crear una translocación de discursos, porque es imposible hablar desde un discurso globalizado, desde un libro total, desde una verdad total. Eso sencillamente es imposible. Entonces estos tratos de lectura en la cultura satelital implica también un tercer elemento que llamo biografía hermenéutica. La capacidad que he adquirido durante mi vida para la comprensión, para mi comprensión y para la comprensión del otro. Comprender la cultura es comprenderme. Entonces el funcionamiento semiótico de la cultura es importante para que podamos establecer nuevas lecturas acerca de las conexiones de revolución, resurgimiento y rescates, que es el propósito de este interesante Congreso Internacional Guanajuato 2022. Entonces, estos tres aspectos que estoy proponiendo para entrar frente al libre flujo y vertiginoso y rápido y quizás fugaz flujo de la información que nos atropella semióticamente hablando, el libre flujo de la información, de la interpretación. Imaginémonos por un momento un gran canal de televisión que le dé cabida no solo al libre flujo de la información, sino al libre flujo de la interpretación, las distintas miriadas humanas que desde una conciencia terrícola y de una preocupación por la existencia del planeta se reúna en función de la interpretación, de la superación de la hibris, de la comunicación distanciadora para una comunicación cercana. La comunicación cercana necesariamente debe hacerse desde los distintos espacios locales que se construyen, universidades, comunidades de interpretación,